Buenas noches. Yo voy a desarrollar el tema de derechos humanos en Guatemala, así como lo que sería su relación en las constituciones que han existido a lo largo del tiempo en nuestro país. Principalmente estaría hablando de cómo empezó la evolución de los derechos humanos. Empecemos por el periodo colonial y post-independencia. Durante la época colonial y posterior a la independencia, los derechos humanos no se garantizaban para la mayoría de la población, y mucho menos cuando se relacionaba a lo que serían los pueblos indígenas y los afrodescendientes, por temas de discriminación y esclavitud. En el siglo XIX, se están hablando de que se experimentaron cambios políticos muy significativos en Guatemala, ya que se hablaba de la independencia de España y su integración en la República Federal de Centroamérica. Esto pudo pasar de que se reconocieran algunos derechos, pero sin embargo seguían limitados para lo que sería varias personas de la población. En el siglo XX, hasta 1954, en este periodo se está hablando de que se afrontaron una serie de regímenes autoritarios y dictaduras militares que se promulgaron las constituciones, reconocían ciertos derechos civiles y sociales como la libertad de expresión, durante el derecho a la educación y el derecho que estaba sujeto a las restricciones que no garantizaban en la práctica siempre. Durante el conflicto armado, que comprendía 1960 a 1996, el conflicto armado interno de Guatemala tuvo grandes repercusiones en los términos de derechos humanos. Esto porque en este periodo se hablaba de la tortura, se hablaba de las desapariciones forzadas de personas dentro de la población, y porque fue algo fatal para el país, porque atentaban ante la vida, que es uno de los primeros derechos que debe de garantizar nuestra Constitución, ¿verdad? Después del conflicto armado 1996 en adelante, tras la firma de acuerdos de paz de 1996, se inició un proceso de reestructuración y la democracia en Guatemala. Esto realizó una mejora para promover la participación política y mejorar los accesos a justicia, que sabemos que también es uno de los derechos fundamentales dentro de nuestro país, que es la justicia. En la actualidad, a pesar de los avances que se han realizado en Guatemala, siempre han existido muchos desafíos. Persisten problemas, lo que son la discriminación racial y la de género, la corrupción, la impunidad, la violencia contra los defensores de los derechos humanos, y entre esos hablamos de los periodistas que dan a conocer su punto de vista y investigan, y al momento de perjudicar al Estado, pues se ven perjudicados ellos violando sus derechos. En relación a las constituciones, estaríamos hablando principalmente en la Constitución de 1824. Esta constitución fue promulgada cuando Guatemala todavía formaba parte de la República Federal de Centroamérica. Esta establecía derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y de culto, así como la abolición de la esclavitud. Sin embargo, estos derechos estaban limitados y se aplicaban de manera equitativa, especialmente para la población indígena y afrodescendiente. En la Constitución de 1879, esta constitución se consolidó en el poder élite terrateniente y estableció un sistema político autoritario. Aunque reconocía algunos derechos fundamentales, siempre existía ahí complicaciones con la libertad de expresión y la asociación, sujeto siempre a restricciones que no garantizaban en la práctica. En la Constitución de 1945, esta tuvo un avance significativo en términos de derechos humanos. Se estableció la igualdad ante la ley, la libertad de prensa, el derecho a la educación y el derecho a la propiedad. Sin embargo, siempre persistieron las limitaciones en la práctica, lo que se respecta siempre en la discriminación racial y social. En la Constitución de 1956, esta mantuvo parte de las disposiciones de la anterior, de la de 1946. Sin embargo, se introdujeron cambios significativos dentro de la estructura del Estado, donde se reconocieron los derechos económicos, sociales, de trabajo y seguridad social. Sin embargo, durante este periodo es donde se experimentó el conflicto armado interno, que decía violar los derechos humanos, como era la vida principalmente, la justicia, y se hacía esto de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas y tortura.
En la Constitución de 1965, que es la que actualmente se maneja en Guatemala, esta se consolidó aún más el poder del Estado y limitó los derechos políticos de la población. Aunque esta reconocía algunos derechos sociales como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, la situación de los derechos humanos siempre ha continuado con prejuicio, siempre ha tenido inconvenientes con referencia a la vida principalmente, pero sin embargo ha ido mejorando después de lo que sería el conflicto armado interno. Entonces se podría decir de que los derechos humanos han evolucionado. La Constitución ahora principalmente protege la vida del guatemalteco. Tenemos lo que sería la libertad de expresión, tenemos la libertad tenemos libertad, tenemos justicia. Ha sido complicado, nuestro sistema político nos ha limitado mucho. Sin embargo, como población hemos trabajado en ello. Por lo mismo es de que han existido varias constituciones a lo largo de del tiempo de Guatemala, desde que pudo independizarse de lo que sería la colonización por medio de España, con el fin de garantizarnos a nosotros los guatemaltecos el derecho de tener una mejor vida, el derecho humano de poder desarrollarse como persona, como un padre de familia que proteja a su familia, como estudiantes, el derecho a la educación, el del trabajo, que es para mantener una familia. A la evolución de Guatemala le hemos venido trabajando demasiado. Habrá algunas cosas que cambiar, pero sin embargo, Guatemala ahora es muy diferente a lo que se podría tratar anteriormente, de lo que era la información, la costumbre de la esclavitud. Ya no existe esclavitud, es penada por la ley. Entonces, conforme el tiempo, vamos a ir mejorando, se ha mejorado, se va a ir mejorando y creo que principalmente nos tenemos que regir, ahí sí que por nuestra Carta Magna, la Constitución de la República de Guatemala, saber nuestros derechos, así como también nuestras obligaciones, ¿verdad? Somos personas, a cierta edad adquirimos una capacidad para poder ejercer ciertas obligaciones y obviamente derechos que hemos podido tener desde nuestra concepción hasta el momento de nuestra muerte. Debemos de respetarnos unos a los otros, principalmente, creer que podemos tener una mejor sociedad, que podemos realizar un mejor cambio en Guatemala si pensamos en los demás. Entonces, esto es lo que yo puedo compartir a base de la investigación que yo puedo realizar sobre la evolución de los derechos humanos dentro de la República de Guatemala.